Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Muñoz, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dilemas Morales de Dibujantes. Sí, no soy Diego Toro, soy Claudio Muñoz porque Don Diego Toro hoy día no pudo venir, así que voy a hacer lo posible por reemplazarlo y voy a dar mucha lástima como tal, pero en fin. Bueno, además de ser el nuevo episodio donde no está Diego Toro, vamos a traer un nuevo formato de podcast al que llamamos Dilemas Morales de Dibujantes Unlimited, en donde uno de los integrantes habituales del podcast, o sea, Don Diego Toro, Alexis Vivallo o quien les habla, va a conversar largo y tendido sobre un tema específico con algún invitado. El día de hoy tenemos como invitado a un guionista, gestor cultural y docente de historietas o cómics, como quieran llamarle, Don Felipe Benavides. ¿Cómo estáis, Felipe? Buenas días, tardes y noches. Muy bien, ¿y tú cómo estás, Claudio? ¿Puedo usar esta voz acá, cierto? Puedo usar la voz que usted quiera, joven. Oye, Felipe, la gente a ti te conoce como Flint. ¿Te decimos Flint o te decimos Felipe? ¿Cómo estás más cómodo? Tú me puedes decir Flint. Mis amigos y conocidos de antaño pueden decirme Flint. Ay, como el resto de los mortales me puede decir Don Felipe. Mis amigos me conocen como Murphy. Claro, usted dígame Robocop. Oye, expliquémosle a la gente que este formato nuevo, primero lo estamos haciendo por internet, por esta cosa que es la internet, de lo cual acá en el sur no conocemos mucho, así que este primer capítulo... Los dos estamos en el... Claro. Estamos en el campo. Bueno, pero yo estoy en el sur, pues, weón. Pero además vos estás en el sur del mundo, weón. Chile está en el sur del mundo. Entonces, sí, la gente que nos tenga paciencia, porque es casi un podcast experimental para nosotros, weón. Sí. Y la gente sabrá que estuvimos 2 horas tratando de configurar para poder grabar 1 hora de programa. Bueno, sí, vamos a hacer el agradecimiento público al tío Flip porque me explicó cómo instalar el programa y toda esa clase de cómo configurar los micrófonos. En fin. Oye, lo vamos a hacer lo mejor posible. Después con la magia de la edición esto va a quedar fluido y dinámico y orgánico y todo lo que tiene que quedar. Contémosle a los amables auditores. No contémosle nada. Como siempre comenzamos dándole gracias a los amables auditores por los likes, por los comentarios, por todos los podcasts anteriores de los cuales ustedes no tienen nada que ver porque no han invitado, pero yo lo hago igual. Así que muchas gracias a toda la gente que nos escucha semana a semana. Y ahora sí, contémosle quién es Felipe Benavides. ¿Quién es usted, joven? Primero quiero agradecerte por la invitación. Muchas gracias por invitarme. Yo soy un fan de su programa, a pesar de que no lo he escuchado todo, porque como soy guionista, tengo que escribir. No puedo estar escuchando cosas como los dibujantes, los coloristas, que puedo estar escuchando mientras dibujan o colorean. Yo tengo que concentrarme en escribir, entonces me cuesta escuchar podcasts en general. Pero aún así escucho tu podcast, y con Diego y con... ¿Cómo se llama nuestro chiquillo? Gonzalo Alexis. Con Gonzalo. Que como está nuevito, se me olvidó su nombre. Es que además él tiene 2 nombres, porque es Gonzalo Muñoz y es Alexis Vivallo. Es como Bruno Díaz y Batman. Ah, por eso me hago bolas yo, pues. Sí. ¿Y por qué tiene 2 nombres? Su nombre artístico es Alexis Vivallo, pues, y su nombre real es Gonzalo Muñoz. Y no es pariente mío, weón. Ya, creo que se decida, pues. No causan confusiones. Ay, pero weón, vos te llamáis Felipe Benavides y te hacís llamar Flint. Es la misma weá. Me hago llamar Flint porque yo empecé los talleres de cómic cuando tenía 14 años, por allá por los años 90. Y mis profesores me dijeron, ya, pero no te puedes llamar Felipe Benavides porque acá todos somos super y usamos ese seudónimo. Es que se usaba en los 90, pues, weón. Si por eso a mí me decían caos también, pues, los 90 eran así. Los 90 eran una época muy fea, weón. Muy horrible. Sí, éramos muy estúpidos, entonces, weón. De hecho, yo me puse Flint. Tenemos que hacer un podcast para hablar de los 90, weón. Oye, ¿por qué Flint, weón? ¿Por el capitán mira, yo voy a contar ese origen, lo puedo contar tal cual lo cuenta el Guasón, de diferentes maneras. Ya, no hay una historia definitiva de por qué Flint. No, exactamente no. Siempre pensé que era por el capitán de la isla del tesoro, weón. El capitán que está muerto. Por ahí va, algo tiene de eso. Yeah. Sí. Hay varios orígenes y gran parte de eso. O sea, cuando yo leí La Isla del Tesoro siendo pendejo y decía que Barba Negra le tenía miedo al pirata Flint, fue como, este bueno es bacán. Oye, ¿viste la serie? Ya, no, en este podcast no hablamos de eso. Te voy a decir la serie del Black Sail, weón. Los amables auditores que la vean y ahí el Flint que sale ahí es un weón muy bacán. Bueno, sí. Pero no me gustó Silver, así que no voy a seguir viéndola. ¿Por qué no te gustó Silver, weón? Porque es Long John Silver, un weón alto, bacanado, y aquí un weón es que no viste la serie, pues, weón. En la serie te explican por qué al petizo le dicen Long John Silver, pues, weón. Sí, puede ser, pero... Y está muy bueno. No. Ya, pero en fin, vamos a hablar de serie aquí. Ya. ¿Quién soy yo? Soy Felipe Benavides, conocido en los 90, a principios de los 2000 como Flint, en el mundo del cómic chileno. Soy de profesión comunicador multimedios.
de la fallecida Universidad del Pacífico, y de vocación narrador gráfico. Partí dibujando en los 80, 90, después me puse a guionizar un rato, después me puse a editar. Pero tú guionizás hasta el día de hoy, como que tu faceta más característica es la de guionista. Sí, es que estoy haciéndole los pasos para atrás, ¿cachai? Llegué a guionizar y estuve metido en In Absentia Mortis, Mortis de No Retorno, Berserker, trabajé con Pepe González. ¿Qué más hice? Estuve metido ahí en la coordinación del tercer número, que fue el primero, del lado B con Alfredo Rodríguez. Entonces estuve editando varias cosas y después dije, ya me aburrí de editar, como nos pasa a todos, y me puse a guionizar de nuevo. Ya. ¿Cachai? Y ahora estoy... En esta nueva época de guionista es que tenías hartos libros, no sé si tantos, pero por lo menos 4 o 5 libros publicados sólidos, digamos, no sé. ¿Hablamos de eso? Sí. Bueno, está la OB, la OB, clase B, La Noche de los Imbunches, Fumetsu 1 y 2, Fumetsu 1 y 2, ¿viste? Ya 4 libros, más un quinto libro que hicimos juntos, que se va a publicar pronto. No sé si podemos contar. Todo el mundo sabe que hicimos el Lautaro, güey. Sí. Con Pancho. No ganamos un fondo del libro para hacer un cómic de Lautaro. Con Pancho y Nostroza, hay que mencionarlo, Cote Carvajal y nosotros. Y yo, pues, claro, y yo. ¿Qué dibujo ese weón? Un weón que no sabe de proporciones. Sí, un weón que no sabe ni de anatomía, ni de según el fondo del libro, no sabe nada, weón. Exacto. Sí, y además publiqué una revista gratuita basada en un videojuego que se llamó Kokori en el 2011. Que es uno de los proyectos que más orgullo me da, porque tuve que adaptar un guión de televisión, tuve que adaptar un cuento y hacer un cómic de 24 páginas con eso, y además educativo. Entonces los chiquillos lo leen y les gusta. Siempre cuento la anécdota que estábamos en un evento del Mineduc con Ferrada, Miguel Ángel Ferrada, guionista también, y regalando este cómic porque era gratuito. Y llegó un chico a reclamarnos y nos dice, no, estafalo. Me estafaron. ¿Pero por qué te estafaron? Porque me dieron un cómic que es para entretenerse, lo estoy leyendo y cuando llego al final me di cuenta que aprendí. Y se caga la risa, ¿cachai? Porque estaba leseando, tenía como 13 años más o menos el chiquillo. Y esa es una anécdota, pero ese cómic fue bien exitoso, se repartió en Ecuador, en Colombia, más de 10.000 ejemplares, a todo color, entonces me siento bien orgulloso de esa pega. Son cosas que me gustaría volver a hacer. ¿Esa weá tú la escribiste y la gestionaste? La escribí y la coedité con Ferrada. Ya, porque también tú como gestor tenías una faceta bastante grande, tenías un currículum grande como gestor, estabas involucrado en un montón de cuestiones. Que yo me acuerdo, la NGI... ¿Qué era? Bueno, pues todo el mundo sabe lo que es NGI, si alguien no sabe que lo googlee, güey. Si para eso existe Google. Pero después de eso hiciste unos eventos que se llamaban Creativos en Acción, no sé, 3, 4 versiones de esa weá, ¿cachai? Estuviste involucrado en la fundación de varias editoriales, entre ellas Arcano Cuarto. ¿Cuál otra? Me acabáis de decir. Directamente en esa no, o sea, no estuve más metido en otra, o sea, puede que sí, indirectamente. Directamente, pero ahora estáis coordinando un evento que se va a realizar en Concepción. ¿Cómo se va a llamar? Es la Feria Internacional de la Historieta del Biobío. Buena, ¿y esa damos de cuándo va a ser y dónde va a ser para que la gente lo vaya? Primicia, sí, todavía no sale, así que va a ser a ver, si el queréis 22... de verdad si queréis cortamos esta parte. No, 22, 23 y 24 de abril en la Universidad de la Santísima Concepción, en Concepción. Antecito del plebiscito. Exactamente. Entonces usted va al evento, compra cómic, lee cómic, habla con los dibujantes, con los guionistas y después va a votar. Después va a cambiar Chile. Y después va a cambiar Chile pacíficamente y democráticamente. ¿Qué weá más hay hecho como la CNGC, la Cooperativa de Narrativa Gráfica Chilena, de la cual aún soy presidente? ¿Nos queréis contar un poquito de eso? Porque eso está vigente, pues esa weá está funcionando actualmente. Y hacen cosas. Sí, es una iniciativa que armamos entre 8 narradores gráficos y gestores culturales. Francisco Nostroza, que es mi partner hace un par de años. Sí, yo siempre digo que ustedes son como el Sireno Man y el Chico Percebe de la historieta chilena. Adivina quién es quién. Si eso es un halago o un insulto. siempre digo que cuando se juntan ustedes dos y arman un proyecto, el que redacta el proyecto es Pancho y el otro es Flip, ¿cachai? El guapo del grupo es Pancho y el otro es el Flip. El inteligente del grupo es Pancho. Martín y Jerry Luis. No, claro. De hecho, el guapo es Pancho y el gracioso encantador es Flip. Contémosle a los amables auditores que para este podcast íbamos a invitar a Pancho, pero no pudo venir, entonces te invitamos a ti, güey. Invitamos a Flip. Muy bien.
No, mentira, siempre la primera opción. Así que está bueno, en este momento está bueno para desmentir una weá que yo supe que anda el rumor por ahí, y es que nosotros nos llevamos mal, wey. Yo no sé de dónde salió esa weá. Porque ¿quién inventó esa weá? Nos tiramos palos por nuestros podcasts respectivos, entonces la gente cree que nos claro, y por Facebook, pero yo de verdad no sé en qué momento fue que nos peleamos nosotros para que exista ese rumor, wey. No, yo tampoco, pero en eventos me han preguntado así como, hoy gente con la que veo, no sé, en la FIC nomás, ¿estás enojado con Claudio? No. Pero es que se dicen cosas, pero es sarcasmo. Pero es huevo, es hueveo, que uno hueva precisamente a los amigos, wey. Bueno, no, ya, tenemos que 15 años de amistad más o menos, hemos trabajado como en 5 o 6 proyectos juntos, güey. Más o menos. Sería weá. Sí. En fin, pasamos al tema, joven. ¿Ya tuvo suficiente presentación o quiere seguir hablando de usted mismo? No terminé de decir quiénes conformaban la cooperativa. Germán Valenzuela, el amado líder de Ariete, el guapo, alto y apolíneo, con el abdomen más plano y definido de la historieta chilena. Germán, sí. Claro. Sebastián Castillo de Perborio, Celeste Redondo, ex Café Comics, Diego Novanín Zúñiga, anda estudiando ahora en Canadá, un saludo para él. Orlando Onque, dibujante, ilustrador y diseñador de videojuegos, ilustra para videojuegos generalmente. Y está el flaco este que usa la naricita de payaso, ¿cómo se llama él? Y Ludo Geldres. Ludo Geldres, sí, un autor súper grosso de fanzine. Exacto. ¿Y tú? Y yo. Y ahí estamos peleando para que la cosa funcione. ¿Qué hace la cooperativa? ¿Cuáles son los fines de la cooperativa? La cooperativa tiene como fin la difusión de la historieta dentro del territorio nacional, para lo cual tenemos una revista que se llama La Comicongrio, que sacamos cada 3 meses más o menos y es de distribución gratuita. La capacitación. ¿Por qué te reís, weón? Porque se llama Comicongrio, weón. Chucha inventó el nombre, weón. Bueno, me imagino que una de las personas que acabas de nombrar, a quienes quiero y admiro mucho, que se llama Comicongrio, weón. Hubieron varios nombres y democráticamente se echó a votación y ganó Comicongrio. Oye, es la democracia. Eso habla muy mal de la capacidad de elección de la cooperativa, weón. Eso habla muy mal de la democracia. Bueno, pero ustedes fundaron una cooperativa que funciona en base a la votación democrática, weón. Sí, pero bueno. La internacionalización. Por eso hemos ido a Bogotá, a la Feria del Libro de Bogotá, a la Feria del Libro de Guadalajara, a la Feria del Libro de Lima. No hemos ido, pero hemos enviado artículos a la Feria del Libro de Buenos Aires. Y la capacitación, que capacitar a tanto autores como a gente que le guste el cómic. No solo hacer talleres para niños, que hacemos mucho, sino que también hacer talleres para los autores de cómo pagar IVA, cómo facturar, cómo armar tu empresa. Profesionalización del autor. Claro, el 2018 hicimos unos talleres con ProChile de esos, que estuvieron bien buenos. Sí, supe. Además, tú estás ahí en otro proyecto más, Juan. Que eres gestor de Guter. De Guter.cl, como Francisco y nuestro Zapa, variar. Otra vez. Un sitio de cómic streaming, el Netflix de cómic chileno, que también ahí estamos peleando a tirarlo para arriba. Que nuestra piedra de tope en el proyecto, que no estaba dentro de la planificación, ha sido los autores. Los autores son reacios a firmar contratos, leer contratos, entender contratos y poner su obra. Oiga, no hable mal de los autores, joven. Si son reacios a firmar contratos, usted tiene que hacer un monito que explique el contrato de manera fácil y divertida. Siempre la culpa es del otro, siempre. Es que ni siquiera lo discuten, ¿cachai? Yo creo que es una cosa de educación, de no saber qué. Los contratos siempre son discutibles. Sí. Claro, sí. Pero excepto los de las tiendas de que te pasan tarjeta de crédito. Sí, bueno, ese es un tema que tengo ganas de que hagamos otro podcast sobre contratos, pero tienes razón, hay mucha gente que no entiende que los contratos son conversables, discutibles y existe un término legal que es como bipartito, no me acuerdo, pero siempre son dos partes las que toman las decisiones de los contratos. Pero bueno, usted ahí tiene que hacerse un mea culpa también, pues joven, no le puede echar la culpa a los autores nomás, pues si los hueones tienen el problema de que no leen los contratos o no entienden que son discutibles, tú cuando les pasas el contrato puedes decirle, flaco, todo es discutible, y léelo y lo discutimos, pues weón. Hace un párrafo que da en el correo. Lo sé, pero en fin, bueno, eso nos demuestra, entre otras cosas, tenemos mucho trabajo por hacer, porque sí. como medio somos
muy informales, weón. A nosotros nos pasó también con el Diego Toro, anduvo haciendo unas gestiones acá para vincularnos con ProChile desde acá del sur. Y una de las cosas que le dijeron a él, que yo cuento otra vez, es que tenemos que formalizar el medio, weón. Hay que hacer iniciación de actividades, dar boleta, tener contabilidad, ¿cachai? Nosotros como que en general trabajamos muy al lote, weón, muy al lote. Estamos más preocupados de qué tal. Por eso salió la cooperativa, porque por Chile dijo eso, necesitamos representatividad y legalidad. Entonces, armen una cooperativa y después hablamos. La cooperativa está abierta a recibir nuevos miembros. Si alguien si está interesado, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, por supuesto. Se contactan conmigo, con cualquier otro miembro y actual y vemos cómo lo hacemos sin ningún problema. Ahí las redes de Felipe Navidad van a quedar en la caja de información de este video, si pueden revisarlo y contactarse con él para este o cualquier otro tema, para comprar sus libros y a lo mejor de todo, o para leer sus historietas, saber en qué proyecto está trabajando. Ahora sí que pasamos al tema, joven, ¿le parece? Ya, está bueno ya. Sí. Una parte del nuevo formato de Dilemas Morales Dibujantes Unlimited es que el invitado va a proponer el tema. Entonces, ¿qué tema vamos a conversar hoy día, don Felipe? ¿Cómo fue que le pusimos el título al final? No, le pusimos de la ilustración. ¿Cuándo deja de ser ilustración y empieza a ser narrativa gráfica? Entonces, exactamente. Ya, sí. ¿Le parece si usted presenta y yo le voy discutiendo sus términos? ¿O yo voy...? Ya, yo quiero aclarar que todas las opiniones, conceptos vertidos en este programa son dados mi experiencia en el medio. Yo desde los 14 años que estoy metido en talleres, haciendo cualquier cosa. Y ya tengo muchos años. Entonces, oye, casi 30 años llevo en esta wea. Se dice rapidito, ¿no? Se dice rapidito, weón. Sí, yo el otro día sacaba mis cuentas, yo empecé a los 17, así que también llevo casi 25 años, weón. Profesionalmente siempre es menos, pero uno, no sé, yo antes de mi primera publicación estuve casi 10 años trabajando para lograr esa primera publicación. Sí, así es, sí, uno estudia y va a talleres y hace cosas antes, entonces yo todo lo que voy a hablar acá es dada mi experiencia, no soy un erudito ni un estudioso del tema, entonces por lo que si digo algo que alguien no esté de acuerdo, súper bien, lo más probable es que él esté equivocado y yo no, pero bueno. Pero Felipe, bueno, es que ¿sabes qué pasa? No, es broma, es un sarcasmo, que la gente tiene que entenderlo como un sarcasmo. Pero es que voy a hacer una reflexión sobre la otra weá que dijiste, no sobre el chiste, wey, que a mí de verdad me hace mucho ruido tener que explicar que lo que uno dice es su opinión, weón. Weón, es terrible, es pero hay que hacerlo. Que es mi opinión si la estoy diciendo yo, pues weón, ¿cachai? A no ser que esté presentando un paper científico sobre la weá, no es una verdad absoluta, weón, es un tema de percepciones, no, weón, ¿cachai? Y pasa mucho que te debaten esa weá, oye, no, pero lo que tú dijiste no es así, no, pues weón, es mi opinión y la tuya es la tuya, ¿cachai? Y yo sé que hay una weá que la opinión anula el hecho, pero cuando uno habla de hechos, habla de hechos, y cuando habla de opiniones, habla de opiniones, pues weón, o sea, hay que tener la suficiente capacidad de distinguir una de otra, pues weón, ¿cachai? Si decís, yo creo que tal weá es esto, puta weón, ¿cómo vas a ser tan weón como para no darte cuenta si estáis opinando o señalando un hecho? Pero hay gente que no se da cuenta. En fin, exactamente. Ese es mi alegato. No, entonces, mi alegato del día, weón. Muy bien. Ya hay muy pocos estudiosos del tema, entonces yo no soy un estudioso del tema, hablo solo en base a la opinión y me he dado cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo cuando hay difusión, es que asocian mucho la ilustración al cómic. Y si bien son primos, son lo mismo. Son lenguajes diferentes. Claro. Entonces hoy día vamos a hacer un podcast para señalar esas diferencias. ¿Esa es la idea? Sí. Ojalá vamos a hacer eso. O diferencias y similitudes. Tal cual. Sí, porque también tienen similitudes. ¿Sí? Hicimos una pautita para que esto parezca podcast. Hicimos una pautita y el primer ítem de la conversación sería de la ilustración a la narrativa gráfica. ¿Ya? Vamos a empezar tratando de explicar qué es ilustración y qué es narrativa gráfica para que se entienda en qué se diferencia. ¿Le parece? Me parece. Ya, pa. Mi definición. Su definición de ilustración y ahí yo le debato todo si es que no estoy de acuerdo. Porque el chiste de esta es que haya debate. Sí, por supuesto. Según lo que yo he visto, la ilustración es cuando tú cuentas una historia o un hecho o algo a través de una imagen, ¿ya? Por eso hay libros ilustrados, cuentos ilustrados o novelas ilustradas, ¿ya? Se complementan con el texto o hablan de lo que estaba mencionando el texto. La Caperucita entra al bosque, tú lo lees en el cuento, veis la ilustración y es la Caperucita entrando al bosque, ¿ya? Y es una imagen.
Ya, pero eso que estáis señalando es ilustración editorial, ¿cachai? Es que yo entiendo la ilustración como un paraguas muy grande dentro del cual pueden caber muchas disciplinas, ¿cachai? Exactamente. Y dentro de esas disciplinas yo creo que está la historieta. Ahora, la historieta tiene un lenguaje propio y es un arte distinto, es así, pero creo que en general tanto la ilustración como la historieta se sirven de la herramienta del dibujo. Entonces pasa que el autor, o no el autor, el dibujante de historietas se sirve de la misma herramienta que el ilustrador y muchas veces es el mismo tipo. O sea, puede dedicarse un tiempo a hacer ilustración determinada o específica, porque como vimos en un podcast que grabamos hace poco, la gente puede buscar en la lista de podcast. Hablamos de más de 40 campos distintos de la ilustración. Y cada uno era muy distinto, tenía distintas necesidades y especializaciones, y era muy difícil que un ilustrador que se dedicaba a una cosa pudiera dedicarse a todas las otras 39, ¿cachai? Era muy complicado. Entonces yo creo que ese mismo nivel de especialización del que vamos a discutir ahora, que tiene la historieta, que como decís tú, tiene un lenguaje aparte, porque yo considero que la historieta tiene un lenguaje que la ilustración no tiene. La ilustración tiene otro lenguaje que tiene que ver con el cerrado, con el paso al tiempo y un montón de cosas que podemos debatir acá. Exacto. Pero hay otros tipos de ilustración que tienen un nivel de especialización igual de alto o incluso más alto, como qué sé yo, los paleoartistas, por ejemplo, que son tipos que los que ilustran los dinosaurios, ¿cachai? Tienen que tener un conocimiento de paleontología enorme, porque es un conocimiento científico. Entonces, no me acuerdo por qué estaba diciendo esta weá, pero no sé cómo cerrar el punto. ¿Para dónde vas tú? Como tú dices, la ilustración científica, los que ilustran los libros de aves, de animales, la ilustración técnica, los que hacen los manuales de las maquinarias, no sé, de los camiones gigantes de Chuquicamata, ¿cachai? Son ilustradores igual, pero ocupan otro tipo de ilustración. Yo hablaba más de la ilustración narrativa, que es la que más se confunde con el cómic. La ilustración editorial, claro. Es como la más habitual. Claro. Bueno, y que es la que más se confunde con el cómic. Ahí está, y lo que yo te decía era que de pronto los estilos de dibujo que tiene un artista le pueden servir para una y para otra dentro de cierto campo, ¿cachai? Por ejemplo, yo pensaba en la Catalina Wu, por ejemplo, o en la Franer, que tienen un estilo de dibujo súper específico. Ellas pueden hacer historieta y ilustración editorial siempre con ese estilo de dibujo, ¿cachai? Por otra parte, gente que tiene otro estilo de dibujo más complejo o más figurativo, que usa el uso de la luz, la figura humana, la perspectiva, qué sé yo, puede hacer otro tipo de ilustración y otro tipo de historietas. Pero sigue siendo el mismo tiempo, sigue siendo la misma persona que hace ambas cosas. Entonces, por ahí desde un punto de vista, desde la academia, si tú querías analizar la semántica, qué sé yo, de lo que es la historieta y lo que es la ilustración, van a ser cosas distintas. Pero desde el punto de vista de la pega, tú te dedicáis a hacer ilustración un día y al otro día sí historieta, y en realidad usáis la misma herramienta que el dibujo y de la misma manera, ¿cachai? Usáis la misma iluminación, la misma figura humana, Entonces, puedes y no, ¿cachai? O sea, un ilustrador puede hacer historieta, un dibujante de cómic puede hacer ilustraciones, o no, ¿cachai? Y mi tema va por ahí, porque cuando salen los diarios dice, el ilustrador Gabriel Rodríguez, loco, Gabriel no es ilustrador. Es dibujante cómic. El loco se especializa en la secuencia, ¿cachai? Sí, hace portadas que son ilustraciones. Sí, trabajó en Mito Leyenda hace 1000 años atrás haciendo ilustraciones. Sí, pero el loco no se especializa en ilustración. Okay, pero pero eso es una cuestión de semántica nomás, pues. Si tú buscáis ilustración en el diccionario, igual funciona para decir las ilustraciones del cómic. ¿Cachai? El cómic está ilustrado por tal. Por mucho que puede ser. El problema es que lleva a errores, y con el nivel de periodismo acucioso que tenemos en nuestro país, eso puede ser fatal. Yo apuntaría más por ese lado. Yo creo que tendría que buscarlo en prensa especializada, buscar ese tipo de hilar tan fino. O sea, si tomamos en cuenta que acá los periodistas de repente bajan. La prensa especializada, estoy haciendo el símbolo de comillas porque la gente no lo está viendo, también se equivoca. Yo me he metido a portales ñoños donde dicen Jim Lee, el ilustrador de... Loco, no, Jim Lee no es ilustrador, es dibujante cómico. Pero estáis pidiendo mucho, please. En general hay muchos portales ñoños que creen que los cómics son superhéroes, pues, weón. Entonces, hablan de la industria del cómic y en realidad hablan de la industria del superhéroe, pues, y hay un montón de cosas por fuera. No podéis pedir tanto,
Y ese otro tema, y en pedir no hay engaños, Claudio. Bueno, eso ya, dale, claro. Pidámonos. Después que te hagan caso con lo que estás pidiendo, es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Muy punto. Bueno, tú estuviste casado y sabes cómo funciona eso. Claro. Oye, uno puede pedir y después que pase es otra historia. Mi amor, quiero un pavo relleno de almuerzo. Y Sí, te llega arroz con huevo. Tallarines, weón. Tallarines blancos, conchete. Y te imagináis el pino, weón. Si tenés imaginación, comiste con salsa sin oro. Oye, bueno, entonces cerramos ¿qué es lo que es la ilustración? Yo creo, espero que haya quedado claro, sí. Ya. ¿Qué es la narrativa gráfica? La narrativa gráfica es aquí tenemos lenguaje... más tela para cortar, ¿eh? Aquí tenemos más tela para cortar. Como tú bien dijiste, el arte más antiguo que existe. Ah, pero esa weá la dije fuera de micrófono, pues weón. Contémosle a los amables auditores. Yo postulo que el arte primigenio es la narración gráfica. Alguien podrá debatir qué es la música y ahí no tenemos mucho donde agarrarnos. Pero todas las demás artes... Que no hay registro. Claro, no hay registro de esa weá. Pues hay una flauta hecha por neandertales, está hecha de hueso y tiene como, no sé, 20.000 años, 30.000 años, una weá así. Que es un instrumento musical, pues. Pero en las artes narrativas, todo el mundo habla de la literatura como el arte madre y las pelotas. El arte madre es la historieta, weón. ¿Cachai? La historieta es anterior a la literatura, es anterior a la poesía, es anterior a los cantares, es anterior a todo lo que queráis. Si queréis lo discutimos, amable auditor, pero hay una historieta que tiene 40.000 años, weón, está pintada en la weá de Altamira, la puede ver cualquiera, se trata de unos cazadores que andan matando un toro, y la historieta está ahí, ¿cachai? Si me presentáis un poema, un libro que tenga más de 40.000 años, yo te creo. Pero no hay, ¿cachai? El poema más viejo, el de Gilgamesh, tiene 6.000. Así que seguimos discutiendo otro día. Muchas gracias, chao. Bueno, ese es mi postulado, no tiene los mismos códigos de la historieta actual, pero es arte secuencial. Y yo creo que ese es la base de la historieta, la secuencia de la narración. O sea, cómo tú narras los acontecimientos a través de secuencias. De imágenes combinadas con texto expuestas en viñetas. Y eso hace que sea un lenguaje con su código único, y por eso a mí me gusta separarlo de la ilustración, que tiene otros códigos. No, entiendo más o menos igual, salvo con el texto. Yo soy de la idea que el texto no hace falta para hacer historieta, es un complemento. No, de todas maneras, no, si no lo hace. Sí, hay mucha historieta muda que funciona súper bien. Yo incluso soy del postulado que la historieta ni siquiera necesita los dibujos. La historieta funciona con la secuencia y no necesita la ilustración para funcionar, como por ejemplo la columna Trajana. La columna Trajana o las fotonovelas son dos ejemplos de historietas que no tienen... La columna Trajana está hecha con esculturas, ¿cachai? Son esculturas que van contando una historia de cómo se conquistó. Ya, sí, pero yo decía, ¿cómo tenía un recuadro blanco? Ya, te entiendo. O sea, sí, sí, pero el dibujo puede ser reemplazado por escultura, foto, sí, claro. o algún otro tipo de... O cualquier otro registro, pero incluso el registro iconográfico se puede acotar a lo más básico, ¿sí? Puede ser un cuadrado y un círculo, y tenía una historieta con el cuadrado y el círculo debatiendo. Que también son dibujos, en estricto rigor también son dibujos, ¿cachai? Pero me refiero a la labor del ilustrador o del dibujante en este caso. Entonces, cuando nos ponemos hueones y empezamos a bailar fino, realmente la historieta puede prescindir del texto, puede prescindir del dibujo, puede prescindir de todas las weas. De lo que no puede prescindir es de la secuencia. Entonces, para mi gusto, ese es el meollo del asunto. La secuencia es la clave. Y claro, la ilustración tradicional no tiene secuencia, pasa dentro de sí misma, o sucede dentro de sí misma. Así es. Ahora, yendo al campo laboral, porque esta weá está muy linda para debatirla y pensar y darle vuelta, y la academia y todo lo que tú queráis, pero yendo al campo laboral, todos sabemos lo que es una historieta. Y una historieta tiene dibujitos, y los personajes hablan con los globos de texto. Si vos queréis vender la weá, si vos queréis que haya un lector que la compre, que la lea y que te siga comprando, tenéis que ponerle dibujito, y tenés que tener globos de texto, y tiene que tener personajes, y te tiene que contar una historia, y la historia te tiene que emocionar, porque si no la weá no funciona, ¿cachai? Y si no funciona te cagáis de hambre, y vivimos en el mundo real. Entonces está muy lindo debatir para la academia, pero vivimos en el mundo real, pues weón, y tanto tú como yo vivimos de esto, así que necesitamos vender las historietas. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Desde esa perspectiva, ¿cómo podemos diferenciar la historieta de la ilustración, Felipe? ¿De cómo la vendemos? No, ¿cómo la diferenciamos? Teniendo en cuenta ese tipo de historietas, porque como te digo, podemos abstraer la historieta hasta eso otro de lo que hablábamos antes. Pero entendamos la historieta como es la historieta que compra la gente, pues, bueno. Que es una historieta que tiene dibujos. Sí, la historieta más tradicional o más común, que tiene el globo de texto, que la ilustración no tiene. La ilustración se acompaña de texto, pero no tiene globo de texto. Los personajes hablan dentro de un libro ilustrado, un cuento ilustrado, pero no con el bocadillo.
¿ya? Y el bocadillo, nosotros sabemos que tiene un montón de formas y puede expresar emociones según su forma, pensamiento, grito, etcétera, etcétera. Y que es una de las gracias que tiene la narrativa gráfica a través de una falencia. Cuando yo hago clases les cuento a los chicos que van a las clases que la narrativa gráfica es muda. ¿Ya? El cómic es mudo, claro, no hay sonidos dentro de él. Entonces, para ingeniárselas y demostrar esos sonidos, se hacen las onomatopeyas o se trabaja con la forma del bocadillo. ¿Cachai? Y eso da la expresión. Nosotros agarramos un Asterix y un Obelix y sabemos cuándo el personaje está gritando, cuándo está murmurando, cuándo está soñando, cuándo está pensando, por la forma del bocadillo. Y hay gente que cuando se hacen las adaptaciones a cine, te reclaman porque esa no era la voz del personaje. Tal cual. Cuando se hizo Ogulman Pato, cuando se hizo la película de Ogulman Pato, para los que nos estén escuchando desde fuera de Chile, son dos personajes de cómic muy famosos acá en Chile, toda la gente reclamaba porque esa no era la voz de Manpato. Oye, Manpato no tiene esa voz. ¿Y cómo sabéis qué voz tiene Manpato, weón? Si nunca lo escuchaste, ¿cachai? Lo escuchaste en tu cabeza nomás. En tu cabeza. Tú te imaginaste, claro. Y tú te imaginas el parafraseo y el ritmo y el acento, todas esas weas no están en el texto, ¿cachai? Las tenías en tu cabeza, weón. Yo creo que esa es otra wea fundamental del cómic, que es el cuánto completa el lector, weón. Porque hay mucho que completa el lector, pero no solo en el cerrado, no solo en el cutter, sino que en el tono de voz, por ejemplo, o en el grado de ira, o de, no sé, yo me acuerdo de secuencias en las que, por ejemplo, habían que pasaban cosas, ¿cachai? Y después cuando revisáis el cómic, esas cosas no pasaban. Yo me acuerdo de esas weas, pero no pasaban. Era como ¿Tenés recuerdos falsos? Cuando Ozymandias mata a Rorschach, por ejemplo. ¿Ya? Y yo me acuerdo que Rorschach le gritaba, al final de la película está la wea, ¿cachai? Y claro, ¿cómo me acuerdo que le gritaba, weón? Sí, un texto nomás, weón. No tiene tono de voz. Claro. También me acuerdo que Rorschach hablaba cortado. Como que decía lo justo nomás. No endulcoraba las frases, ¿cachai? Entonces, en vez de decirte, estoy comiendo frijoles, no me acuerdo igual lo que estaba comiendo, el weón dice, lata de frijoles, ¿cachai? Y me acuerdo que el weón hablaba así raro. Y no es cierto, pues, weón. Esa weá la inventé yo en mi cabeza nomás, pues, weón. Mira, yo no leí tanto Watchmen, así que no me acuerdo. Ya, bueno, Watchmen es una obra de estas dignas de analizar y podemos hacer 20 podcasts sobre Watchmen analizando los factores distintos de la historieta. Pero cada vez que hablamos del lenguaje... Sí, pero no conmigo porque claro. Lo leí una vez nomás, sí. Y no te gustó. Mala la wea. Sí, pero no. Ahí nos van a cargar en los comentarios. Nada, bueno, Watchmen, me gusta. Bueno, Bertau, eso tenemos con respecto de la historieta. ¿Tenemos claro lo que es la narración gráfica? ¿Le parece? ¿Cómo? ¿Tenemos claro lo que es la narración gráfica? Digo, como para seguir avanzando con la pauta. Yo creo que sí, supongo que sí. Y entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿en qué momento deja de ser ilustración y vas a hacer narración? ¿Qué opináis? Cuando metemos la secuencia, básicamente. O sea, cuando tenemos dos ilustraciones. No, eso no alcanza para secuencia. ¿Qué tiene que haber para que haya secuencia? Tiene que haber un ritmo. Ya. Pero en términos de MacLeod, ¿tú leíste MacLeod? El sí, pero hace tiempo. Ya, pero en términos de MacLeod, él propone que la primera ilustración tiene el señor con el sombrero en la cabeza y en la segunda ilustración está con el brazo estirado y con el sombrero en la mano. Entonces, en la mente del lector, él entiende que entre una ilustración y otra, el señor se sacó el sombrero y estiró el brazo. Exacto. Ahí tenéis dos ilustraciones que generan una secuencia. Con eso nos basta. Con un cerrado entre medio. Claro, con un cerrado entre medio. Claro. Por ende, tiene que estar metido dentro de viñetas. Sí, claro. Lo que pasa es que igual la viñeta es una cucuestión figurativa, porque tú podías hacer viñetas sin el borde, pueden no tener la forma cuadrada, no sé si te acordáis de los 90. Sí, pero la viñeta más que un cuadrado o una forma es una medida de espacio-tiempo. Exactamente, ya. Entonces uno habla de viñeta a pesar de que no estén cerradas ni nada, pero es la medida de espacio-tiempo, de cuánto tiempo pasó entre el primer dibujo y el segundo dibujo. Completamente. Y esas, no importa cómo estén armados, tienen un cerrado entre medio, es decir, algo que pasó y que tu cerebro dijo que pasaba, como que yo vi levantar la mano al caballero, y eso nos transforma en una secuencia. Y yo te digo que no solo necesitas dos ilustraciones para crear cómic, porque hay ilustradores, incluso hay chistes en los diarios, ¿cómo se llama? Humor gráfico, que tiene dos imágenes y no tiene la secuencia, ¿cachai? Y se queda en humor gráfico, que es otra pata, que está entre medio de la ilustración y entre medio del cómic, no termina siendo cómic y tampoco de ilustración, es algo que hay en medio. Sí, yo soy de los que postula que el humor gráfico no es historieta. No, pues, no lo es. Okay. Entonces, esta discusión no la vamos a tener porque estamos de acuerdo. No. Vamos a invitar a otra persona otro día para tener esta discusión, güey. Probablemente, porque yo es que yo también he hecho clases en biblioteca a bibliotecarios, para poder encontrar la diferencia, que es súper difícil. Entonces te traen libros y te dicen, ya, pero ¿esto qué? Es humor gráfico. Pero como es humor gráfico, están contando un chiste. Pero es que hay dos imágenes, pero no hay secuencia. No, pero es que
aunque haya secuencia, aunque esté todo, aunque esté el globo de texto, lo que tú quieras, porque a pesar de que se usa mucho en la tira de prensa que el texto esté al pie, abajo. Aunque esté todo eso, en realidad yo postulo que no es historieta, primero porque le apunta a un mercado distinto, el mercado de los chistes de prensa no es el mismo mercado lector de la historieta, y segundo porque no tiene una cuestión que para mí es fundamental en la historieta, que es contar una historia, ¿cachai? Porque alguien me podrá decir, ya, pero el manual de la lavadora también es una historieta, y sí, es una historieta, y cumple con la secuencia, y cumple con todo lo que decíamos desde el punto de vista académico. Pero desde el punto de vista comercial, la historieta tiene que contarte una historia, un formato para contar una historia, ¿cachai? Es lo que en el cine es una película. La otra weá es un documental. La otra weá es un documental, usa todo el lenguaje del cine, pero no es una película. Vos no vayas al cine a ver un video que te explique cómo ponerte el cinturón de seguridad en el avión, ¿cachai? Y ese video que te explica cómo ponerte el cinturón de seguridad en el avión cumple con todos los requisitos del lenguaje y de toda la weá, pero no te cuenta una historia, así que vos no vayas al cine a pagar la entrada para ver esa weá, ¿cachai? Con la historieta pasa lo mismo, la historieta te tiene que contar una historia y las tiras de prensa no la cuentan, entonces apuntan a otro mercado. Por supuesto que hay tiras de prensa como Mafalda que sí tienen una narrativa y qué sé yo, pero esa sí es historieta, ¿cachai? Esa es otra cosa. Me refiero a los chistes que son o Calvin y Hobbes. Claro, Calvin y Hobbes, o qué sé yo, un momento que hay tira de prensa de Superman y Batman y qué sé yo. Pero esas son historietas fragmentadas, ¿no? Yo me refiero al chiste que es el chiste autocontenido que no tiene conexión con el chiste que sigue. Porque ahí la secuencia se crea de chiste a chiste. Ahí nos metemos harina en otro costal. Entonces, joven, estamos. Usted me decía que la ilustración se convierte en historieta cuando hay una secuencia. Cuando hay dos o más ilustraciones. Pero entonces podríamos decir que Gabriel Rodríguez ilustró un cómic. Hizo muchas ilustraciones. ¿O no podemos decir eso? Yo creo que no, porque para mí la ilustración, y lo dije, ojo, para mí la ilustración tiene una riqueza en detalles diferente al que tiene una viñeta, y es uno de los problemas que muchos ilustradores tienen cuando se pasan a hacer cómics. Y voy a dar un ejemplo. Gonzalo Ordóñez, Genso, un gran amigo mío, y gran amigo porque es muy alto, y vive en Arica. Yo lo conozco desde que es potrillo, desde que estudiaba arte en la universidad en Viña, en Valpo. Y él es un ilustrador, trabajó en Mito y Leyenda, y el loco es seco. Se ha ganado premios internacionales de ilustración. En algún momento, por ahí por el 2011 o 2012, eligió el mejor ilustrador del mundo según una revista de videojuegos que no recuerdo. Exactamente. Pero es un tipo a ese nivel de grosso, ¿cachai? Como seco. De talla mundial. Seco. Y en algún momento él empezó a hacer cómics. Y tú notabas cómo le costaba hacer cómics, porque él acostumbraba a la ilustración, sobrecargaba las viñetas de detalles hermosos, pero que cuando los pasáis a un formato más pequeño, lo imprimí, ¿cachai? Se pierden. Y lo que hace es generarte un ruido dentro de la página. Y eso, manejar... El término técnico para eso se llama ponerle demasiada salsa a los tacos. Demasiado ají a la empanada. Demasiado. Entonces, empezar a dosificar eso es súper difícil. Porque cuando tú haces una ilustración, en Mito y Leyenda, por ejemplo, y tenía al guerrero con su espada, con muchos detalles en la cacha de la espada y su escudo brillante, tenéis 1000 detalles. Y a mí eso es lo que me gusta de la ilustración y siempre me ha gustado. Que tú agarres una ilustración y la podéis ver 100 veces y las 100 veces vais a encontrar un detalle diferente, que es lo que pone el ilustrador. En cambio, cuando estáis haciendo un cómic, tenéis que privilegiar la secuencia y cómo estáis contando la historia. Entonces hay viñetas en las que es un primer plano de un pie y listo, ¿cachai? No hay nada más, no hay fondo ni nada más. Ya, y el pie ni siquiera tiene pelo, ni la uña, ¿cachai? Yo no estoy tan de acuerdo con eso, Yo no estoy tan de acuerdo con eso, Flynn, porque, como decíamos delante, yo entiendo esa parte de privilegiar la secuencia y toda la weá, pero si uno quiere y se pone weón, uno puede incluso prescindir del dibujo para hacer historietas, ¿cachai? Podía hacer historietas sin dibujo. Podía escribir la palabra pie y el lector va a entender que hay un pie ahí, ¿cachai? Pero el dibujo le aporta una riqueza propia a la historieta, ¿cachai? Y con esta cuestión que decís tú de que en la ilustración hay más detalle, más enfoque y toda la weá, el cómic europeo o alguna parte del cómic franco-belga, sobre todo, estoy pensando, no sé, en los ilustradores como Moebius, ponte tú, cuando hacía Blueberry. Tenía una cantidad de detalle y de trabajo ahí, hay otros autores que pintan al óleo las viñetas, ¿cachai? Entonces, creo que el nivel de trabajo de saturación que puede haber tiene que ver más con el tipo de historieta, con el mercado al que apunta, con el tamaño del que son impresas las páginas, ¿cachai? Con el tamaño que son. Aún así, si tú te pones a revisar esos cómics, para hacer ese nivel de detalles tienes que hacer viñetas más grandes y las viñetas más chicas siempre van disminuyendo de detalles, porque si no se ven. Obviamente, claro, sí. pero terminando la idea, ponele, también hay ilustradores que usan pocos detalles. Yo creo que esas son herramientas o recursos de cada autor nomás, weón. Yo entiendo lo que decís tú con que bueno, yo realmente no conozco
la historieta esta de la que estáis hablando que hizo Genso, pero entiendo que un ilustrador que satura o que pone muchos detalles y que hace eso en cada viñeta, por ahí va a tener un problema no solo con el apartado gráfico, que se va a entender mal cuando se imprima, sino que con la cantidad de tiempo que le invierte también, pues bueno. O sea, si tenéis que estar un día entero haciendo una viñeta, esa página va a tener un costo que después es imposible que tenga un retorno en plata, pues bueno. Yo entiendo eso, pero no sé si eso ahora hace una diferencia o no, weón. Quiero aclarar que eso fue lo que le pasó a Genso al principio. Sí, no, ahora se maneja entre los dos mundos sin ningún problema. Sí, lo que puede hacerte un cómic o una ilustración súper buena o un diseño de Godzilla para la película, que fue lo que hizo. No, pero yo entiendo lo que tú estás diciendo, que es graficar un problema de saturación en una página y lo estás diciendo con Genso. Es una bestia. Y por el otro lado, hay ilustradores que tienen un estilo mucho más sencillo, pero a la hora de contar la historia y les cuesta secuenciar. ¿Y qué es lo que les pasa a los niños? Tú cuando te pones a hacerle clase a los niños siempre ocupan el plano general. Por lo general, es el plano general. Claro. Hay que aprender. Ya, ahí yo coincido contigo. Ahí sí coincido contigo en que sí, pasar de la ilustración al lenguaje de la narración gráfica puede tener algunos tropezones, porque primero no sabéis de plano, o no tenéis el dominio de los planos, y segundo no sabéis de los ejes, que es otra weá que es fundamental para contar una historia, tanto en el cine como en la historieta, y los ilustradores nunca trabajan con ejes de la cámara. Claro, no trabajan con ejes. Bueno, es que en historieta no existe la cámara, la cámara eres tú. No. Pero el eje es un concepto que si tú ponías el personaje a la izquierda, después lo ponías a la derecha, después lo ponías de nuevo a la izquierda, te puede cagar toda una secuencia, y cuando tú haces ilustración no tenías ese problema porque no trabajas en secuencia, ¿cachai? Entonces sí, entiendo ahí que eso puede presentar un problema mayor, ¿cachai? Es como un cajón de conocimiento que el ilustrador no necesita tener y que al momento de trabajar en historieta es fundamental. Exacto. ¿Cachai? Es fundamental, y ahí pasa que uno ve. Yo decía la otra vez que la historieta se compone, para mi gusto, de 3 patas completamente distintas, que son el guión, el dibujo y la narración. Y uno puede ser buen guionista o buen dibujante, o ambas, y ser mal narrador, ¿cachai? Y conozco gente que es buen guionista, buen dibujante y mal narrador, ¿cachai? Y al revés, conozco gente que es buen narrador y mal dibujante, por ejemplo, o mal guionista. No sé, creo que las 3 patas son independientes unas de otras. Y yo creo que ahí entra lo que decís tú, que son ilustradores que son muy buenos como ilustradores, pero que al momento de hacer historieta, como que cojean en la parte narrativa por esta cosa que te digo yo, que le falta ese montón de conocimientos que son intrínsecamente ligados a la narración visual, man. No sé qué opináis, weón. Exactamente. Hoy está quedando como súper serio el podcast. Totalmente de acuerdo. Deberíamos hacer un par de chistes, weón. Aquí tirarnos un peo, una cosa así, weón. La gente se va a aburrir de. Poto caca, weón. Ahora sí, ya. Ahora seguimos. Entonces estamos. Hay un capítulo de los titanes que hacen eso. Los mismos titanes se ponen a escribir sus guiones y como cada 2 segundos peo. Que eso le gusta a la gente, eso es gracioso. Bueno, pero es cierto, pues, tírate un peo. No, pues no era cierto. Ya toda una ciencia atrás de escribir un guión, pues después se dan cuenta al final del programa. Pero bueno. Ay, a ver, siempre tan autorreferente. ¿Le parece si hacemos similitudes con el cine? Hay el lenguaje narrativo. Como hablamos de cámara. Claro, y de ejes. No, es que yo soy de la idea que el lenguaje narrativo de la historieta le copia mucho al cine, pues, le roba mucho al cine. Yo sé que hay una corriente de la historieta que propone que en realidad hay que separarse de eso, hay que como alejarse de eso, pero cuando uno ve esa historieta, el John F. Farr, por ejemplo, todos los franceses, estos de la asociación, y la zanahoria... La zanahoria de la Patagonia, no sé cómo se llama eso. No sé, weón, es gente a la que le gustan esos cómics artísticos, experimentales, gente inteligente que muy probablemente si escucha el podcast nos va a agarrar a chuchaspo, weón, pero en fin. La cosa es que yo soy de la idea que cuando uno ve esos cómics, son harto aburridos visualmente hablando. Por ahí el guión es re bueno, pero visualmente hablando, no sé, vi la otra vez un cómic que proponía una narrativa visual similar a la del teatro. Entonces todas las viñetas estaban dibujadas de cuerpo completo, ¿cachai? Sin tiros de cámara, sin acercarse, sin subir. Era aburridísimo, weón, ¿cachai? Entonces, de todas maneras. Si tú tenías acceso a un lenguaje visual que implica los ejes, los tiros de cámara, subir la cámara, bajar la cámara, mover el horizonte y esa clase de cosas, ¿por qué no usarlo, weón? Si además es gratis, ¿cachai? Yo me imagino en el cine para hacer una toma aérea necesitáis una grúa, ¿cachai? Acá no necesitáis nada, hay que dibujarla la weón. Un dron ahora, pero sí. Claro.
oye, qué viejo, weón, ahora no se usan las lunas, se usan los drones. O un CGI, Sí, pues, bueno. necesitáis un CGI de la wea. Bueno, pero eso, tenemos el lenguaje narrativo visual de la historieta tiene muchas similitudes con el cine, y la ilustración, ¿las tiene o no las tiene? Yo creo que no, yo creo que la ilustración tiene más en común con la pintura que con el cine. Ya. Yo creo que el cine, la fotografía y el cómic van como por un lado y como la pintura y la ilustración van por otro. Es otra rama del mismo árbol. No sé si... No, está bien, pero por ejemplo el otro día escuchaba una entrevista de una charla, no me acuerdo, de Guillermo del Toro, en donde él reclamaba esa wea, ¿cachai? Él decía que cuando se analizaba una película en general se tendía a analizar mucho el guión de la película y la forma de narrar la película. Era como que estaba muy consensuado hasta que si no te gustaba el guión de la película no tendía a decir la película es mala. Esta película es re mala. ¿Y por qué es mala? No, porque como el protagonista y no puede matar al malo, mira la estupidez, es mala la película. Y bueno, y hay toda una otra pata de la película que tiene que ver con la luz, con el color, con la plasticidad, con un montón de cosas que están más cercanas a la pintura, según propias palabras de Guillermo del Toro, y que la gente en general analiza poco. Y cuando uno da vuelta a la tortilla y por ejemplo analiza un cuadro de Van Gogh o de lo que sea, los teóricos y los técnicos están hablando media hora de la weá, ¿cachai? De la belleza, de la pincelada, de la luz, de cómo combina el color amarillo con la weá. Claro, y si lo analizáis desde el punto de vista del guión, puta, el cuadro es un jarrón arriba de una mesa, po. Se acabó el guión, ¿cachai? Exacto. Se acabó el guión. Y vos tenés una hora analizando la pincelada y el color y la composición. Y en las películas no. En las películas lo único importante, ¿cachai? Entonces yo cacho que, bueno, esto lo decía Guillermo del Toro, pero yo de ahí desprendo una conclusión, es que las películas sí tienen una pata en común con la pintura o con la ilustración, pero que en general como que lo que es importante para el receptor, que es el espectador, es lo otro. Como que la pata está, pero como que la veis cuando está mal hecha nomás. Cuando está bien hecha, pasa piola. ¿Cachai? Pasa piola, claro. Y lo importante es el guión. En cambio, en la pintura, como el guión no existe, lo importante es esa otra pata. La plasticidad, el color, la composición. Por eso te digo que son ramas del mismo árbol. Y a lo que yo me refería era al manejo de los planos. ¿Cachai? Porque la pintura y la ilustración, como es claro, es un cuadro, es una ilustración, usa un plano y no usan muchos más, ¿cachai? Entonces hay plano medio, primer plano más retrato, plano general y hasta por ahí. Y sería, porque no hay secuencia. Claro. En cambio en el cine, la fotografía y el cómic, trabajáis más con los planos. Tenéis una secuencia fotográfica de una modelo y le sacaste el pie, el ojo, el cuerpo completo, etcétera. ¿Cachai? Y con el cine también. Sí, bueno, igual, aunque en la ilustración y la pintura existen todos los planos y los usan todos, no se los usa con una intención narrativa. Exacto. Eso hace una diferencia gigante. Pero estamos de acuerdo en casi todo. El podcast está quedando. Puta, el podcast. Que discutamos, pues, weón. Hablemos de política. Hablemos de política, weón, y de fútbol. Para no estar de acuerdo, weón. Oye, puta, a mí no me gusta el fútbol tampoco, weón. Ahí estamos de acuerdo, ¿viste? Tampoco, puta, los weones fome por la ¿Te gusta la política? Sí, mucho. Soy partícipe, ahí no estamos de acuerdo. Demócrata. Bueno, ahí vamos a tener una discusión interesante, pero este podcast se trata de otra cosa. Tenemos como mandamiento no hablar de política en el podcast. Pero vaya a votar para la constitución, para la nueva constitución. No se quede en la casa. No se quede en la casa, vaya. Estoy hablando de los amables auditores, los que han llegado hasta este punto, porque el podcast culiado está saliendo tan fome que dudo mucho que alguien haya pasado de los 20 minutos, weón. Y tan largo que los 20 minutos era la presentación. Todavía estamos en 50 y tantos minutos, estamos súper bien. De hecho, nos queda ¿qué nos falta? Una pura pata que sería diferencias y similitudes entre un dibujante y un ilustrador, que ya más o menos hemos hablado de eso. No sé si queréis profundizar. Sí, yo creo que ya lo tocamos. Ahora podríamos hablar de las herramientas. Dale. ¿Usted se refiere a las herramientas conceptualmente hablando o a las herramientas físicas? Física. Ya. Los dos usan lápices. Ya, te cacho. Ya sean análogos o digitales. Sí. Bueno, ambos usan lápices. Ahí yo creo que usan las mismas herramientas y ya. no hay mucho más que hablar, güey. Pero por eso, ¿cachai? Entonces tú ves a una persona ilustrando y ves a una persona dibujando un cómic y ves que están haciendo lo mismo, desde el ojo inexperto, porque los dos están tirando líneas arriba de un lienzo digital o análogo. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, pues esas herramientas llevan a que uno se confundan los conceptos y piensen que hace lo mismo. Así es caricatura. Te dicen al final, ambos se sienten ofendidos. Claro, ¿le has dicho el ilustrador que hace caricatura? Claro, yo decía, como mencionaba en inglés, se llaman cartoonist, que en inglés sí es la misma palabra. Yo decía eso que es como ser mecánico, ¿cachai? Cuando tú eres mecánico, trabajáis con fierros, con llaves, con grasa, no sé con qué van a trabajar los mecánicos, pero si eres mecánico de auto, no sabía arreglar aviones, ¿cachai? Claro.
Porque es otra cosa. Exactamente. Es otra cosa. Pero también es un mecánico, weón. Y también trabaja con las mismas herramientas. Pero es otra cosa, weón. Lo sabía arreglar bien. Por mucho que tú sepas de auto. Creo que la historieta, la ilustración y los distintos campos de la ilustración, que para mi gusto son infinitos, usan las mismas herramientas, pero no solo físicas, sino que conceptualmente hablando, porque si lo pensáis, también usan la iluminación, también usan el color, también usan la figura o la abstracción, la línea, la forma, la mancha, son como las mismas herramientas. Y ahí yo creo que conceptualmente hay una herramienta que es súper distinta de la ilustración que de la narrativa gráfica, que es la que hemos estado hablando todo el rato, que es la secuencia. La secuencia es una herramienta que solo se usa en la narrativa gráfica, en la ilustración. Exactamente. Pero fuera de esa weá, encuentro que es como la misma. Yo creo que usan lo mismo. No sé si tú querías insistir en el error del público. ¿Por qué estás tan enojado con eso, Flynn? ¿Por qué te molesta que haya gente que le diga ilustradores a los dibujantes? No es la misma weá. ¿Sabéis que a esta altura ya no me acuerdo muy bien? Pero esto pasó por allá por la segunda mitad de los años 2000. ¿Ya? 2006, 2007, por ahí empecé a tener los problemas. Y de hecho, cuando se creó NGI, que era la agrupación de narrativa gráfica e ilustración, el problema se vio más acentuado. Porque, sobre todo en la prensa, como lo dije en algún minuto, escrita o visual, se confundía mucho. Entonces llamaban a un ilustrador X y le decían, oye, ¿y el cómic? Y el ilustrador no tenía idea de qué estaban hablando. Ya, está bien. Pero eso no responde a mi pregunta de por qué te molesta. Porque es como... Porque los ilustradores... Es zapatos a los calcetines. Los ilustradores en esa época y ahora tienen siempre más espacio que los narradores gráficos. Fuera de micrófono lo conversamos. El gobierno manda delegaciones a diferentes eventos, y algunos que son específicamente de cómics, y tú veís la delegación y la mayoría son ilustradores, no son dibujantes de cómics. Te cacho. ¿Cachai? Que tienen un libro de cómic, pero tienen un libro de cómic y 10 de ilustración, o 50 de ilustración, ¿cachai? Entonces sí, ese loco ha hecho cómic, pero no es dibujante de cómic. Hizo un libro de cómic hace 5 años y ha seguido haciendo solo libros de ilustraciones. Y además, esa persona dice no hacer cómic, dice que no está metido en el mundo del cómic, que no le interesa y lo reniega. Y el gobierno igual lo preferencia en contra de otros gallos que llevan haciendo cómic miles de años, ¿cachai? Bueno, pero tú sí entendís que el país entero está enojado con el gobierno por un montón de razones que no tienen que ver con los cómics. Estamos en la misma sí, pero esto viene de antes, ¿cachai? Están enojados con el gobierno. No es este gobierno, son todos los gobiernos por atrás. No, estamos hablando de gobiernos en general. Sí. Acuérdate que no son 30 pesos, son 30 años, güey. Sí, fue una weá que vengo diciendo hace rato yo, pero... Bueno. No, pero yo he notado que a ti en general te molestan las palabras, weón, cuando no se usan bien, porque también te he visto enfrascado en discusiones con no se llama narrativa gráfica la weá, se llama cómic, se llama historieta, hay un montón de... Con el Mauro en el podcast discutimos mucho lo de novela gráfica y cómic, que la gente dice, no, la novela gráfica es un cómic que le quieren subir el pelo, y en realidad no, porque son dos maneras de contar una historia diferente. Es como decir... una película de cine es lo mismo que una serie de televisión, pero lo quieren subir el pelo. No, loco, para hacer una serie de televisión tenéis otro presupuesto, otra cantidad de tiempo, otros recursos que en la serie de televisión no tenéis, ¿cachai? Entonces, claro, son la misma cosa. Hay una cuestión de formatos distintos. A mí me gustaría aportar en ese debate un argumento que yo he escuchado poco, porque en realidad es una weá que se me ocurrió a mí nomás, así que muy probablemente esté equivocado. No, pero en realidad nunca he escuchado a nadie defender la novela gráfica con este argumento, o defender el término con este argumento, que es que a mí me gusta pensar en las novelas gráficas con una complejidad narrativa, weón. Como la diferencia entre el cuento y la novela, ¿cachai? Yo no estoy diciendo que la novela sea más importante, ni que sea mejor, ni que sea ni una weá. No. En la complejidad narrativa me refiero a la cantidad de líneas de acción que tienen que ver con la historia. Siempre hay una historia principal, una historia secundaria, un conflicto de un personaje secundario o de un personaje terciario, y esos conflictos terminan chocando en algún punto, y eso hace que la historia principal cobre una riqueza o que el lector entienda el mensaje de una mejor manera. Eso es en la novela. Uh-huh. En el cuento, en cambio, el personaje va desde el punto A hasta el punto B, con algún giro, con lo que tú queráis, pero no hay segundas líneas de acción. Entonces me gusta pensar que la novela gráfica difiere de los cómics habituales por eso, porque las novelas gráficas tienen una cantidad de líneas de acción o de espesor narrativo distinto.
Ahora, claramente, dentro de ahora otras cosas que tienen. El problema es que muchos narradores gráficos no lo hacen. Te cuentan una imbecilidad sin ninguna pretensión y están orgullosos de que su historia no tiene pretensiones. Y te lo dicen, así como en la premisa de la historia dice, esta historia no tiene una moraleja, ni un sentido, y no le pasa nada al protagonista. Y digo, weón, entonces ¿para qué la estáis contando, weón? ¿Cachai? Pero, bueno, o sea, yo he escrito historias simples y siempre hay una moraleja y siempre le pasa algo al protagonista. Es que es fundamental que al protagonista le pase algo, pues, weón, si no, ¿para qué escribir la historia, pues, weón? Ponte tú Fumetsu, que yo podría decir que es una novela gráfica, porque el primero tiene 48 páginas y el segundo tiene 80. Claro. Sí, por extensión decimos que es una novela gráfica. Claro. Yo digo que no es una novela gráfica porque yo cuando la escribí en formato de comic book. Ya. Entonces tú podéis separar, sobre todo en el primero que se nota más, que el segundo sufrió mutaciones, pero en el primero tú podéis separar las 12 páginas y cómo se corta cada 12 páginas el cómic, porque yo pensaba publicarlo físicamente como revista de 12 páginas. Claro. ¿Cachai, no? Entonces está escrito como cómic, que está recopilado, pero es un trade paperback. No, pero igual eso pueden ser capítulos. Sí. Sí, pero yo no le di la complejidad que debía darle si era una novela gráfica, porque no lo pensé como novela gráfica, lo pensé como cómic. ¿Cachai? Toda la riqueza que tiene gráfica es gracias al arte de... No, pero eso es otra cosa. Eso tiene que ver con el apartado gráfico de la historia, pues, weón. Uh-huh. Oye, pero igual pueden haber novelas gráficas simples, pues, weón. Si el tema es la complejidad narrativa, ¿no? La complejidad del tema del que se está hablando. Yo soy de la idea que pueden haber novelas gráficas para niños y que se traten de Peppa Pig, ¿cachai? Y no pasa nada. Si el tema es que haya una segunda historia o una segunda lectura o todas estas cosas de las que hablamos siempre cuando hablamos de hacer guiones, ¿cachai? Y que no siempre están, pues, weón. A mí me gustaría que las novelas gráficas tuvieran eso, pero es un requerimiento personal más que otra cosa, ¿cachai? Entonces no hay engaño. Claro, a mí me gustaría que fuera así, me gustaría que las historias apelaran a una fibra sensible siempre. Y no sé, ahí están las películas de Michael Bay que venden millones, pues, bueno, y no apelan a nada, ¿cachai? Como, bueno, explota todo, se acabó. Sí. Oiga, Don Flynn, dejamos el tema hasta acá, ¿le parece? Ya llevamos más de una hora. Yo creo que sí. Yo creo que tocamos todas las patas que queríamos tocar, reclamamos contra toda la gente que queríamos reclamar, le contamos a los amables auditores, o les reiteramos más bien, que va a haber un evento en Concepción. ¿Cuándo y dónde? El 22, 23 y 24 de abril en la Universidad de la Santísima Concepción. ¿Se va a llamar? Pronto vamos a liberar el sitio web y todo el tema por redes sociales. Se va a llamar ¿era festival? Fue como sea, bueno. Yo voy a estar ahí, así que si algún amable auditor quiere pasar a saludar, a conversar, voy a estar en mi stand como siempre, o en el de Ariete, o no lo sé todavía, pero voy a dar una charla, ¿no? Voy a dar una charla. No sé si una charla, lo que yo quiero que hagáis es lo que denominamos taller visual. Vamos a hacer un taller visual. Que tú vas a hacer lo que tú sabes hacer en la Feria Internacional de la Historieta de Bio. Tú vas a hacer lo que sabes hacer, vas a ser proyectado en una pantalla grande con público y el público te va a ir preguntando. Por ejemplo, tú estás dibujando una página de cómic. Ay, ¿por qué hizo esa viñeta, don Claudio? Yeah. Yo puse esta viñeta de este tamaño por mientras vais. Tú cachai que van a ir 2 personas y media a la wea, pero. Yo creo que no. Creo que no hay más. Va a estar divertidísimo. Voy a aprovechar de hacer malabares y trucos de magia con cartas para que vaya más gente. No, tranquilo. Yo creo que va a haber gente porque no está hecho en Santiago. En Santiago irían 2 pelagatos. Claro. Oye, ¿qué te pasa? La última vez grabamos un podcast del FIC y llegaron como 50 personas, güey, para grabar un podcast. ¿Se imaginan? Porque necesitaban un lugar con aire acondicionado para estar, pues. Era tan mala la oferta de lo que estaba pasando en las otras salas, güey, que terminaron en la sala norte. Oye, bueno, vamos despidiendo el programa. Muchas gracias por haber venido, Flynn, por haber venido a Eufemismo, por la invitación. Estar en tu casa. Muchas gracias por haberme ayudado a configurar esta weá. Le decimos a los amables auditores que se suscriban si es que les gustó el podcast y nos comenten en los comentarios si les gusta este nuevo formato de podcast, en donde vamos a tener invitados, vamos a conversar con ellos. No siempre voy a conducir yo, algunos los va a conducir don Diego Toro, algunos Alexis Vivallo, y vamos a conversar con distintas personas involucradas con la ilustración, con la historieta, con la gestión, con hacer guiones, con el mundo editorial, como hacemos siempre. Nos vamos. ¿Palabra al cierre, joven? Oye, Gonzalo Muñoz también va a dirigir alguno, ¿no? ¿Tiene algún cambio que tiene Alexis Vivallo a Gonzalo Muñoz? ¿Cómo? ¿Cambio de qué? No entiendo. Habla diferente, no, la personalidad. No, si de hecho él no le da mucha importancia a la weá, wey. Como que dice, díganme como sea, ¿no? De hecho el Diego Toro le dice Gonzalo Alexis. Ahí está la weá. Yo me imagino que sí, la invitación está abierta para que los chiquillos hagan. Lo que pasa es que como ahora Diego vive en Valdivia, nos está costando más juntarnos, ¿cachai? Entonces la alternativa de hacer... ¿Se fue a Valdivia, Diego? ¿Sí, po?
Ah, ¿no sabía? No sabía. Puta, ¿no te hizo llegar el comunicado oficial? No. Puta, no. Muy mal ahí. No, entonces nos está costando juntarnos a tomar café y hacer podcast, pues. Entonces la alternativa de hacerlo por Skype online claro. Era obvia, y entonces yo, pues, si lo vamos a hacer por online, pues invitamos más gente, pues. La razón de por qué no invitábamos gente era porque estábamos en Temuco, ¿cachai? Entonces por eso... donde estaban solo ustedes tres, no hay nadie más. Claro, muchas gracias por haber sido el conejillo de India, joven. Yo no sé cómo va a salir este podcast. Si sale muy malo no lo vamos a publicar, así que si lo está escuchando es porque pasó la vara de calidad mínima. Claro. Oye, y si quieren que venga yo de nuevo, voten ahí, pidan a Flynn. Claro. Y digan de qué quieren. Hashtag que vuelva Flynn. Que vuelva Flynn y de qué quieren que hable. Claro, de papas fritas. Tal cual. No como papas fritas con de historietas muy fome, weón. Bueno, nos vemos. Chao, muchas gracias. Un abrazo, gracias, cuídense, un saludo.